De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Ya había pasado un rato que no nos veíamos. Habíamos tenido como una especie de pausa también por las vacaciones que se nos atravesaron, pero ya estamos de nuevo aquí. Y bueno, quisiera agradecer a la doctora Diana Barreto Ávila que aceptó nuestra invitación y bueno, que ahora también es colega de aquí del Colegio de San Luis. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y voy a presentar brevemente a la doctora. Diana Barreto Ávila es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios postdoctorales en la Universidad degli Studi Roma III en Italia y en la University of Northern British Columbia, perdón por mi inglés y mi italiano, en el Department of History and Women's Studies and Gender Studies en Canadá, donde trabajó como investigadora. Realizó también una especialización en la Universidad, esta sí ya no le sé pronunciar, en India, Gujarat Vidyapit, en India. Es y ha sido profesor en diversas universidades, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Historia, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Iberoamericana en el posgrado en Historia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigación SNI nivel 1 y actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en el Colegio de San Luis, además de pertenecer a diferentes seminarios y proyectos, como el de vida conventual femenina en Hispanoamérica, impartido en el Centro de Estudios de Historia de México, de la Fundación SLIM y dirigido por Manuel Ramos Medina. Es integrante del proyecto de investigación internacional Misiones Católicas y Circulación Global de Personas y Mercancías en Edad Moderna en la Universidad de Roma III y es miembro de la Red Columnaria. Actualmente dirige el Seminario de Investigación Pedagogía Comunitaria del Cuidado en Clave Feminista de la No Violencia en la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene entre sus publicaciones los libros que yo sé que les va a interesar a varios de aquí, Espacios para Mujeres, Fundaciones y Comunidades Femeninas en el Valle de México, de 1525 a 1580, publicado por Bonilla Artigas Editores en el 2024, y el otro libro, Espacio, Objetos y Racialización, la comunidad de mujeres del Real Convento de Jesús María de 1577 a 1583, que está ahora mismo en proceso de publicación por la editorial Biela de Italia. Además, ha publicado diferentes artículos y dictado conferencias en diversas universidades y centros de investigación en México, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, India, Chile y España. Y bueno, sus temas de investigación desde el 2007 giran en torno a las mujeres, el género en los procesos de colonización a través de la Fundación de Espacios para Mujeres y diversas prácticas culturales femeninas, vida cotidiana y material, prácticas políticas de sanación y magia en los virreinatos de la Nueva España y Perú principalmente. Y bueno, también se ha especializado en la localización, edición e investigación de fuentes femeninas para historia y manuscritos escritos por mujeres en la época moderna en diferentes archivos de México, España y el Vaticano. Y bueno, muchísimas gracias, Diana. Te voy a ceder la palabra ahora, cuando ya sea la conclusión de tu exposición, ya entonces entraremos a la sesión de preguntas. Perfecto. Bueno, pues primero, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación para el Seminario Mágico de Claudia. Estoy súper contenta de participar y de encontrar este espacio sí, de conocimiento, ¿no? Sobre las prácticas mágicas. Estoy muy, muy emocionada, pues, de haber sido invitada y después, pues, de continuar viendo pues, sí, los temas que se están presentando que me parecen súper, súper interesantes. Entonces, pues, muchísimas gracias. Y pues bueno, yo voy a empezar con mi presentación. A ver, sí, nada más le voy a poner sí, en presentación del inicio. Ujú. Ahí, inicio. Ya está. Paso. Bien. Perfecto. Entonces, bueno, les voy a presentar este tema que vengo trabajando desde hace bastante tiempo, que es sobre la magia amorosa y la Inquisición novohispana. Yo comencé, les cuento un poco el proceso que he venido haciendo y bueno, pues decirles que es una investigación que está en proceso, ¿no? Y en construcción.
Yo en la Universidad de Northern British Columbia estuve en un proyecto que era sobre prácticas curativas de las mujeres, prácticas y redes curativas de las mujeres en la Nueva España y estuve pues trabajando unos 2 años en el archivo los archivos de Inquisición. Y después también pues empecé a trabajar en el archivo de Inquisición del Vaticano y ahí me encontré el concepto de magia amorosa catalogado en el archivo, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho la atención porque yo había visto muchos archivos, muchos expedientes acá en el AGN que si bien no mencionaban magia amorosa, eso era lo que se estaba, digamos, sentenciando, ¿no? Y después vi la historiografía, que bueno, después la voy a comentar un poquito más, que trataba sobre magia amorosa. Entonces yo empecé una pregunta de investigación en la que estoy, digamos, a mitad de camino, ¿no? Y es, ¿qué es la magia amorosa? ¿Cuándo se empieza, digamos, como a definir, a tipificar por la Inquisición? Y cómo, si estos conceptos, cómo fueron como circulando, ¿no? Entonces empecé a ver, digamos, el objetivo de mi investigación es comparar el concepto de magia amorosa que se está usando aquí en la Inquisición novohispana con el que se está usando en la Inquisición de Roma. Entonces, bueno, he visto varios expedientes que les voy a contar de acá de la Inquisición, en el que están en el Archivo General de la Nación, y allá he estado también trabajando algunos expedientes, pero pues llevo poquitos, y entonces, bueno, digamos, esta es la primera parte de la investigación que estoy partiendo de la Inquisición no hispana con algunos avances, vamos a decirlo como destellos pequeñitos que les voy a ir comentando sobre lo que me he venido encontrando en los archivos, bueno, de Roma, pero digamos que la exposición de hoy va a estar centrada en la Inquisición novohispana, ¿no? Pero bueno, este sería como el contexto de la investigación. Es una investigación que les digo, está en proceso, todavía la estoy como construyendo y bueno, les voy a ir comentando pues lo que voy. También si tienen algún comentario, sugerencia, ¿no? Pues sí, estaría muy bien que me lo plantearan, alguna idea, ¿no? Además de, bueno, lo que quieran comentar. Entonces, bueno, nada más voy a empezar justamente con, bueno, ya saben cómo somos las historiadoras, ¿no? Que nos vamos un poquito ir atrás al siglo 430 después de Cristo, porque ahí es cuando empieza con San Agustín de Hipona. Él empieza a hacer esta asociación, ¿no? Entre las prácticas mágicas y es el que menciona, o sea, es el que empieza como a definirlo, ¿no? ¿Qué es una práctica mágica? Y pues lo primero es que lo va a asociar con los dioses paganos, ¿no? Y con los cultos que se le hacía a los dioses paganos y como los dioses paganos pues van a ser considerados demonios, ¿no? Ya después en la Alta Edad Media vamos a encontrar el canon Episcopi, que va a señalar que cualquiera que fuera culpable por practicar magia en cualquiera de sus diversas formas debían ser condenados por la Iglesia cristiana, ¿no? Entonces, bueno, para entender aquí cómo empieza la idea de la magia, pues ligada a las prácticas de adoración de los dioses, en este caso, pues van a ser de los dioses romanos, ¿no? Específicamente en Roma, las prácticas mágicas que van a empezar a ser comenzadas que eran practicadas por las mujeres, van a estar asociadas a la diosa Diana. Y entonces estos rituales pues consistían en que se juntaban mujeres, pues sí, justo alrededor de una fogata, etcétera, ¿no? Y eran pues rituales que eran asociados a Diana y ahí empieza la idea de que esa es magia y que esa es, bueno, que esa es brujería, ¿no? Y empieza también la idea de que la magia, la brujería, ¿no? O sea, empiezan ahí como, bueno, es magia, es brujería, es una epidemia, o sea, funciona como una epidemia, ¿no? Entonces, si sale un caso, tú tienes que ir a perseguir los demás casos en ese momento, ¿no? Porque si no, se va a empezar a propagar. Entonces, bueno, todas estas ideas son las ideas previas que se van a desarrollar a la caza de brujas, que pues conocemos bastante bien, ¿verdad? Que se van a dar en Europa en el siglo XV y XVI y que van a ser
muy fuertes. Y bueno, que historiadoras como Silvia Federici, ¿no? En Calíban y la Bruja, pues han investigado mucho, ¿no? ¿Por qué se dio esto? Y bueno, ya van más con razones económicas, ¿no? Etcétera. Y bueno, nada más quería como mencionar estos antecedentes. Y igualmente en el 1376 ya se van a empezar a hacer los manuales inquisitoriales, ¿no? Y entonces, bueno, el primero va a ser el Directorium Inquisitorium y después va a ser utilizado por los inquisidores postridentinos, ¿no? Entonces, en estos manuales inquisidores son muy importantes, ¿no? Porque, digamos, esto es lo que leen los inquisidores para después ir juzgando y tipificando, ¿no? Entonces, digamos que estos manuales, vamos a imaginar que son como unos índices, y entonces se va viendo, ¿no? Magia blanca, brujería, delito tal, ¿no? Y entonces lo van buscando y van buscando, digamos, que estaba, sí, como un diccionario, ¿no? De delitos. Y eso es lo que usaba, ¿no? Muchas veces, que eso es muy interesante, es un tema muy interesante es ver, por ejemplo, están estos manuales de inquisidores y después estos manuales se van a aplicar a la Nueva España, ¿no? Pero son manuales, claro, que están siendo hechos primero pues allá en Roma, después van a pasar, pues pasarían como a España y después se van a aplicar a la Nueva España a una realidad completamente diversa, ¿no? Nada más mencionar, por ejemplo, el tema de los aquelarres en algún momento los aquelarres y las brujas que volaban, ¿no? Entonces, en algún momento empiezan bueno, a decir, en el 16 empieza a decir, bueno, esto de que las brujas volaran, pues como que no tiene mucho sustento, ¿no? Pero sí, por ejemplo, los primeros casos de Inquisición que yo encontré en el siglo XVI, que son poquitos, sí hablan de estos aquelarres de brujas que están volando. Ya después como que desaparecen de los manuales inquisitores y entonces ya después no tenemos aquelarres y brujas que están volando en el siglo XVII, ¿no? Porque ya no es lo que están mirando. O sea, ya no está y entonces ya no lo buscan y, digamos, ya no, porque no lo buscan, no lo encuentran, ¿no? Y bueno, hay una reflexión ahí muy interesante de cómo los propios manuales de Inquisición van creando, digamos, los delitos a perseguir, ¿no? Entonces, y lo que están queriendo, o sea, como lo que están queriendo ver, que esta, bueno, también es una línea de investigación que me parece muy, muy interesante, en la que, bueno, ya no voy a profundizar más en este momento. Y, bueno, entonces, bueno, el propio Tomás de Aquino va a postular cómo la fuerza de la magia provenía del demonio, lo cual fue integrado en la interpretación de los inquisidores. Así la creencia de que el demonio podía generar efectos, ganancias similares a los milagros, pero estos eran trucos. Antes de la invención de la bruja diabólica, que se dio sobre todo, como les decía, en el siglo XVI, hubo un proceso paulatino de la curia romana en el que se discutía sobre los rituales mágicos. En 1258, el Papa Alejandro IV señalaba a un grupo de inquisidores que no se podía procesar a una persona por brujería a menos que también fuera herejía. Como les decía, en este manual de 1376 ya se ocupaba principalmente de la hidrolatría en la práctica de la magia y su preocupación se centraba en si el mago era culpable de apostasía o no. El manual se convirtió en uno de los más autorizados, este que les comentaba, y bueno, pues se va a usar pues ya en el siglo XVI y junto con las doctrinas de Tomás de Aquino fueron las bases de toda la persecución de la magia popular en los siglos XVI y XVII en Europa. Entonces, bueno, Levac, que es otro historiador que ha investigado sobre la cacha de la estrella, ¿no? O sea, la cacería de las brujas en Europa durante el siglo XVI, dice que a raíz de la reforma y con la intención de purificar la fe y para eliminar los vestigios del paganismo, fue cuando se puso una mayor atención en perseguir la práctica supersticiosa y se realizó una campaña de los inquisidores en perseguir lo que se entendía por la magia blanca, dentro de la cual entraba
y estaba contenida la magia amorosa, lo que resultó en un aumento de los procesos de brujería, ¿no? Entonces, bueno, desde Silvia Federici y la diversa historiografía que aborda este tema, señala que mientras en Europa en el siglo XVI, cuando se da la mayor persecución de brujas, en la Nueva España va a ser en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Entonces, los mayores casos de procesos de Inquisición los vamos a tener en el siglo XVII, en el XVIII. Como les comentaba, en el siglo XVI hay muy poquitos. Sí hay, yo me he encontrado, pero son poquitos, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto me interesa y es para situar dónde entraría la magia amorosa, ¿no? Entonces, primero la magia amorosa va a entrar en sus clasificaciones dentro de la magia blanca y las diferencias que he encontrado es que, bueno, lo que llevo apenas revisado de la historiografía y los poquitos expedientes que he podido encontrar allá en el Vaticano es, allá sí se va a empezar a tipificar como propio la magia amorosa. O sea, todos los expedientes dicen, bueno, los expedientes que he visto, que les digo que no han sido muchos, ¿no? Sí dicen incantésimo de amore, encantamientos de amor, ¿no? Y así están tipificados. Y los que vamos a encontrar aquí en la Nueva España dicen supersticiones, o sea, las están juzgando por superstición. Y esto es una cosa, esto es elemental, porque de lo que se están preocupando es, o sea, la magia implica un cambio en el libre albedrío de la persona. Y entonces ahí es donde está, digamos, la gravedad del asunto, ¿no? Porque eso es atentar contra Dios, o sea, que una persona tenga una voluntad y tú hagas que esa voluntad cambie o esa realidad cambie. ¿No? La decisión de la persona, o sea, la persona quería hacer algo y tú atentas con su libre albedrío y entonces ese es un principio fuerte y ese sería el principio de la magia blanca y donde entraría pues la magia amorosa. Entonces es, digamos, es más grave. En cambio, la superstición, como les decía, es un nivel más bajo, porque dicen, bueno, son supersticiones, pero no está siendo digamos, no es un desafío a las leyes divinas como atentar contra el libre albedrío y tampoco implica necesariamente un pacto con el diablo, ¿no? Sino que superstición es una escala menor. Entonces, los procesos inquisitoriales que se encuentran, bueno, que yo he revisado en el AGN, están dentro de la superstición. Entonces, bueno, yo sobre todo, pues he trabajado los archivos de la AGN, he revisado 200 expedientes sobre Inquisición en la AGN, tenemos unos 1500 expedientes de todo el territorio de la Nueva España, o sea, es una riqueza impresionante. De esos 1500 que hay, pues yo nada más, mi universo son 200 expedientes y de esos 200 expedientes yo empecé a ver cuáles son los que están los que entrarían como magia amorosa, pero están tipificados como supersticiones, ¿no? Más o menos ese es como he ido construyendo la investigación bueno, que voy haciendo, que voy desarrollando, y bueno, nuestros expedientes pues van a ir, ahorita los vamos a ver algunos casos, como los he ido como clasificando como de los diferentes tipos de magia amorosa que sería, ¿no? Solo para que se entienda esta diferencia, o sea, entre es y que es una de las temas que estoy trabajando, ¿no? Porque la historiografía ahorita de aquí de México le llama magia amorosa, pero los expedientes no dicen magia amorosa, dice supersticiones. Entonces, eso es una diferencia importante. Entonces, mi pregunta partió de la magia amorosa, o sea, está siendo una categoría que está siendo puesta posteriormente por la historiografía, o es una categoría que sí estaba circulando en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, de ahí partió mi investigación y ¿no? Ahí fuimos encontrando diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, quien ha estudiado la magia amorosa para el caso de Nueva España es la historiadora Noemí Quesada, y ella fue la primera que empezó. Entonces, Noemí Quesada tiene su primer libro que se llama Amor y magia amorosa entre los aztecas, y este libro lo sacó en 1975.
¿no? Yo creo que si lo han escuchado. También tiene sexualidad, amor y erotismo en el México prehispánico y en el México colonial. Este es de 1996 y tiene un artículo muy bueno que les recomiendo mucho que se llama Prácticas terapeutas y de magia amorosa en San Luis Potosí, que ahorita después lo voy a exponer más, y que bueno, hizo un estudio muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, ella pues es la primera que empieza a hablar aquí para magia amorosa, ¿no? Y señala que las prácticas de magia amorosa se usaban para establecer, mejorar, recuperar o romper relaciones eróticas, ¿no? Y, y bueno, esto yo agregaría, pues como la magia amorosa fue tipificada como superstición, y esto que les hablaba, ¿no? Entre la diferencia entre magia y superstición, desde un punto de vista, pues, de la teología, ¿no? Y bueno, como les decía, la mayoría van a ser juzgadas por superstición, pero aquí encontré un caso muy interesante, en el AGN, que bueno, es de los que más me han gustado, porque a ella es una mujer que se llama Isabel de Cartagena y la van a acusar ahí sí de hechicería y brujería, ¿no? Va a ser muy famosa. Bueno, la describen así, ¿no? Como les pongo aquí, que es negra. Isabel de Cartagena negra fue acusada por Gaspar de los Reyes, soltero de 20 años, y Juan Bautista de 60 años. Juan Bautista es de Andalucía y la acusan de que tiene fama de ser hechicera desde Perú, Panamá, Cartagena y México, ¿no? O sea, es una hechicera global, diría, ¿no? Con una biografía global. Dentro de las prácticas se realizaba era echar suertes con baldes de agua y habas, muñecos con alfileres y polvos para amasar maridos, y ahí sí ya ponían como la magia amorosa, y rezos al ánima sola, comunicación con demonios y usos de piedra, azufre y sedazo. Entonces, en el caso de ella, a ella sí o sea, la están acusando, pues, o sea, como brujería porque tenía pacto con el demonio, además de que hacía esta magia amorosa, ¿no? Que consistía en los polvos para amasar maridos, que vamos a verlo más adelante. Entonces, a ella sí se le va a acusar como hechicera y brujería. Ahorita vamos a ver otros casos que no están siendo acusadas de hechicería y brujería y nada más quedan en supersticiones, ¿no? Por eso me interesaban. Y bueno, ver esta es la más internacional que encontré, el caso más internacional, que es muy, muy interesante. Y entonces, bueno, lo que vamos a encontrar más, como yo he estado como tratando de tipificar, identificar la magia amorosa, es cuando hablan de ligadura, ¿no? Que de ahí va a venir la palabra que conocemos coloquialmente como ligar, ¿no? Y bueno, y que se usa mucho. Entonces, bueno, la ligadura podía tener ambos efectos, tanto el atraer a la persona deseada como vengarse y dañar a la persona como método para conseguir a la persona deseada. Y también, bueno, nada más les voy adelantando ya después cuando termine la investigación, a ver, que luego la presento bien, pero en Roma vamos a tener, o en Italia vamos a tener, que había la factura, que era muy parecida a la magia amorosa, y la diferencia era que la factura le hacía daño a la persona. Y hacían una distinción entre la magia amorosa que era para atraer y la magia amorosa que era para destruir, y esa era la factura, ¿no? Como la factura sería la traducción. Bueno, la ligadura fue ampliamente practicada en las diferentes geografías de la Nueva España y en todo el periodo colonial, y era usada para provocar impotencia sexual en muchos casos, utilizando diversos métodos y sustancias. Entonces vamos a hacer esta diferencia, ¿no? Hay esta diferencia, ¿no? Es cuando hay que dañar, y el daño que se le va a infligir a la otra persona, pues va a tener diferentes niveles, ¿no? En el caso ya de matar a alguien, eso ya va a ser como considerado como brujería y ya no como superstición, ¿no? Entonces, les voy a contar unos casos que tengo sobre la ligadura. Entonces, sí, como les mencionaba, no encontré sobre ligadura, no encontré en el siglo XVI ningún caso. Digo, de todas formas, pues es un mundo de archivos, ¿no? Pero para el siglo XVI yo no encontré ninguno de ligadura.
y los primeros que voy encontrando pues son de 1628, o sea, ya hasta el siglo XVII, ¿no? Entonces, bueno, en 1695 en Ciudad de México, Juana Mulata Esclava fue denunciada por Josep Batista de Cous, sevillano. La mulata deseaba casarse con Joseph Batista y le dio una sustancia añadida en una bebida a base de leche. Joseph, después de esta bebida, no pudo tener relaciones sexuales con 10 mujeres diferentes, ¿no? Entonces, lo que va a hacer aquí, pues, es infligir este daño, pero se va a tomar, les decía, como superstición. Ahora, es muy interesante cómo además en estos expedientes hay también un proceso de racialización a la hora que van describiendo las mujeres, ¿no? Y entonces van diciendo sí, es mulata, es esclava, es español, ¿no? Y los que vamos a encontrar, los mayores casos que yo voy encontrando, van a ser de mujeres negras y de mujeres esclavas, pero sí hay como una asociación muy fuerte a lo que ellas están haciendo por su origen étnico, ¿no? O sea, hay unos prejuicios que están marcados ahí. Ahora, bueno, esto todo que les digo son hipótesis, ¿no? En las que voy trabajando, porque les digo, pues son muchos casos y pues para sacar conclusiones generales de toda la colonia, ¿no? Durante 3 siglos de todo el territorio novohispano, pues es muchísimo, ¿no? Pero, claro, hay que tener en cuenta que la Inquisición, ¿a quién va a juzgar? O sea, no podía juzgar en teoría, ¿no? A los indígenas y a las indígenas porque se consideraban que eran neófitos en la fe. Esta decisión se tomó en el siglo XVI, les cuento en 1539, 1540, porque Zumárraga, el primer arzobispo de México, eh, mandó quemar un noble del reino de Texcoco, que era el principal aliado, como sabrán, pues para todo, ¿no? Que fueron de los principales aliados que tomaron Tenochtitlán. Y bueno, es el caso se llama Don Carlos y lo mandó quemar, Zumárraga. Y entonces, pues la corona le dijo, Zumárraga, no puedes andar quemando, o sea, no puedes andar quemando los naturales de esta tierra, los indígenas y nada, los nobles. Se va a armar, ¿por qué? Porque son neófitos. Entonces, desde ese momento, la Inquisición, aunque ya se va a establecer formalmente, como sabrán, en 1500, alrededor de 1573, o sea, ya se establece el tribunal, pero antes de ese periodo, quien estaba fungiendo como, digamos, con las facultades de inquisidor, eran los arzobispos y pues el primero fue Fray Juan de Zumárraga. Y entonces dicen, bueno, cuando se establezca ya en ese momento, desde 1540 le dicen, o sea, no puedes, o sea, no van, o sea, la Inquisición no va a perseguir a los indígenas porque son neófitos y es normal que, digamos, va a haber una tolerancia a las prácticas eh, que tenían anteriores, ¿no? A las prácticas paganas, ¿no? Desde el punto de vista del catolicismo. Entonces, por eso, pues esa sería pues es una explicación de por qué la mayoría de las mujeres que yo he visto que están siendo juzgadas son de origen negro, son de origen africano, diríamos ahora, ¿no? De origen africano y sí, y ascendencia afroafricana, ¿no? Eh, y además, claro, lo vamos a ir viendo, pero también son mujeres que están en una situación de una jerarquía de poder hasta abajo, ¿no? Entonces también, de alguna forma, bueno, estas ya les voy a adelantar las conclusiones. Pero claro que la magia, ejercer esta magia o estas prácticas, pues va a ser una forma de hacer frente, de ejercer un poder, ¿no? O sea, hay un proceso de empoderamiento de estas mujeres que están en situación de esclavitud, ¿no? Muchas son esclavas, ¿no? Están en situación de esclavitud o algunas no, están en situación de servidumbre y entonces la magia o estas prácticas pues están siendo un proceso de también de agencia, ¿no? De poder ejercer un poder frente a diversas situaciones, ¿no? Ahora, o sea, en la primera parte de esta
digamos, de esta clasificación que voy haciendo, ¿no? Se puede, o sea, es primero intentar obtener el objeto del deseo, pues que sería en este caso el hombre, a través, sí, de infligirle este daño que sería la impotencia, ¿no? Entonces, bueno, vemos el segundo caso de 1628 que es Luisa, ¿no? Luisa, esclava negra, fue acusada de ligadura a un hombre y que no pudiera tener ayuntamiento carnal con otra mujer y le dio lombrices tostadas. Después tenemos otro caso de 1627 otra vez, ¿no? Agustina Negra fue denunciada por Mari Pérez, quien acudió a ella para que el marido fuera impotente con otras mujeres. Le dio una cresta de gallo de la tierra molida en polvo. Entonces, bueno, aquí vemos, estamos viendo este ejercicio de ellas para... eh, una para conservar al marido, la otra es también porque deseaba casarse, ¿no? Y igualmente el otro, ¿no? O sea, es una forma de conservar al objeto del amor, digamos, ¿no? Al objeto del deseo, en una situación en la que ellas posiblemente están en desventaja, ¿no? Por ejemplo, Juana Mulata, esclava, como quería casarse con Joseph Batista, que era de Sevilla, ¿no? Es decir, era español. Entonces, ¿cómo hace una esclava mulata para que se quería casar con él? Y que pues esto podía ser una forma de asegurar, o sea, digamos, y ahí la pregunta misma no es, bueno, esto es amor, ¿no? Es más bien, claro, ¿por qué necesitan casarse? Bueno, en una sociedad tan patriarcal como una sociedad colonial, pues las mujeres tenían la necesidad, era una necesidad de supervivencia. El que tenían que estar casadas, ¿no? Y más para mujeres que estaban en situación de esclavitud o de servidumbre, ¿no? Estar casada pues era un estatus importante y que incluso podía significar una protección hacia ellas en diferentes niveles, ¿no? Incluso podía significar el salir de su propia situación de esclavitud, ¿no? Entonces, por eso están, y frente a una sociedad pues, así, patriarcal, ¿cuál es el elemento que pues ellas van a tener a la mano? Va a decir, bueno, voy a ejercer este poder, ¿no? A través de la magia sobre este hombre que está por arriba de mí en la jerarquía, ¿no? No solo porque es un varón, sino puede ser además un varón que está racializado de una forma superior a como estaban ellas, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo yo alcanzar este objeto del deseo? Bueno, va a ser objeto del deseo y un deseo que tiene que ver, bueno, no sabemos si, ¿no? Que tiene que ver también con una posición o con un medio de sobrevivencia o de mejorar su estatus y su situación dentro de la sociedad, ¿no? Me dirán ustedes cómo lo ven. Y bueno, pues sí, otro elemento importante que es interesante ir analizando, que ya al final les voy mostrando, pero son todos los ingredientes que están utilizando, ¿no? Todos los ingredientes que están utilizando y también toda la tradición entonces, estamos viendo cómo se van a ir juntando pues la tradición prehispánica, ¿no? Por ejemplo, en el otro caso veíamos adivinación con agua, con algodón, etcétera, y toda la tradición que viene de África, ¿no? Que va a tener mucho que ver con, aquí no lo mencionan, ahorita vemos otros casos, pero sí con los muñequitos, ¿no? Y no sé si estas recetas, ¿no? Lombrices tostadas, cresta de gallo, ¿no? O sea, ¿qué tanto vienen de una tradición europea? ¿Qué tanto vienen de una tradición de África? ¿Qué tanto es la combinación de la tradición prehispánica que existía aquí, ¿no? Noemí Quesada, pues sí, lo maneja algunas, o sea, los identifica, pero claro, ¿cómo identificar de dónde vienen? Por eso en parte he estado trabajando lo estoy trabajando a nivel comparativo con Roma, no solo porque ahí inician, digamos, todas estas ideas y los manuales inquisitoriales, sino también para ver cómo están haciendo ya la magia amorosa y cómo la están haciendo aquí. Entonces, ver si hay conexión de ingredientes y de prácticas y entonces a partir de ahí, pues, de dilucidar un poco de dónde están viniendo estas prácticas, ¿no? De dónde se están combinando. Entonces, bueno, pasamos a la que sigue.
Ajá. Otra forma de ligadura va a ser provocar celos y curar la ligadura, ¿no? Entonces, esto también va a ser importante. En 1627, Catalina Mulata es acusada por Germán de Añadia, español, otra vez esta relación, ¿no? Interracial, por ligadura por celos por medio de un tecomate con chocolate. Luego, en 1620 se acusa a la mulata María de curar ligadura a un hombre al que le administró bebida con nuez moscada, vino y otras cosas de la botica. En 1665 tenemos otro caso de María Pimentel, declaró que la madre de Francisca traía consigo unos muñecos, ahí les cuento lo de los muñecos, que sería más de la tradición de África, diciendo era el uno de hierba que llamaban peyote, ¿no? Allá se combina todo, ¿no? Y el otro un pedazo de jengibre para ligadura. Entonces, bueno. Igual, lo que vemos aquí también es muy interesante, es quién está acusando, ¿no? O sea, quién está llevando a estas mujeres a la Inquisición. Entonces, bueno, no, pues aquí está haciendo este Germán de Andía, ¿no? Español, y otras son dos mujeres como que acudieron a que hicieran esta magia y muchas veces no pasa, ¿no? En otros temas también lo que me he encontrado, porque, bueno, también trabajé tema de parteras, y de diferentes hechizos y brujería es como que cuando no salía la curación o las prácticas curativas, o sea, cuando no salía la curación era cuando iban a acusar a la, o sea, cuando no salía en el encargo es cuando iban a acusar a la hechicera, a la bruja, a la partera, ¿no? De que, yo acudí a ella y lo hizo mal y entonces la voy a denunciar, ¿no? Pero quien va denunciando también es muy interesante y bueno, es algo que también está para analizar, por ejemplo, aquí pues el jengibre, ¿no? De dónde está viniendo. Y después, ¿qué hombres? También es algo que quiero ver, que he estado viendo, que en porcentaje, ¿cuáles son los hombres que recurren a la magia amorosa y cuáles son las mujeres, ¿no? Sí, y bueno, aquí tenemos un poquito. Aquí tenemos el caso de Pedro de Arcona de 1665 que acudió a la partera para conseguir el amor de Mariana Costilla Viuda, la cual colocó un altar y encendió unas candelas e hizo unos conjuros en lengua mexicana con algodón y agua, ¿no? Y el Tribunal de Santo Oficio dictaminó el embargo de los bienes de la partera y esta fue enviada a las cárceles secretas. Entonces lo mismo, o sea, el mismo que fue a acudir a ella va y la denuncia, ¿no? Y seguro la denuncia porque no funcionó, ¿no? Porque no funcionó lo que estaba haciendo. Y bueno, en esta sección es muy interesante porque Noemí Quesada, en su investigación que hace, sobre todo de la que me interesó fue bueno, la que hace ella en general en la Nueva España, ella también va a analizar un universo de 200 expedientes de toda la Nueva España. Les digo, claro, pero tenemos 1500 expedientes, o sea. ¿No? Entonces ahí pues hay un tema, ¿no? Entonces de esos expedientes que ella investigó, el 69% de los casos que abordó en los 3 siglos, el 31% son varones que acuden a la magia amorosa y el otro pues 70%, no 69% eran mujeres. Y en el caso de San Luis Potosí, que hace un estudio muy interesante, ella analizó 27 expedientes del siglo XVII y XVIII que se refieren a San Luis Potosí nada más. Y ahí ella encontró que estos expedientes, de estos 27 expedientes, ¿no? Son 27 expedientes del siglo XVII y XVIII y ella encuentra que la magia amorosa y con fines terapéuticos representó un 50% de hombres y un 50% de mujeres. O sea que en San Luis Potosí ella pues lo que concluye es que fue mitad y mitad, ¿no? De hombres y mujeres que acudieron a la magia, a la magia amorosa. Ya después, ahí tenemos otro caso, ¿no? En 1713 en Ciudad de México,
una partera mulata, que además muchas veces en los expedientes no se menciona el nombre de la mujer. En este caso nada más la partera mulata, ¿no? Y eso es como su identificación es que es mulata, ¿no? Y entonces ella fue denunciada por un mulato que se llamaba Luis Hermenegildo, porque daba pajaritos para que los hombres quisiesen a las mujeres que los traían, que es una práctica, bueno, como seguramente la conocen, que todavía se usa muchísimo, ¿no? Y que Noemí Quesada dice que pues también tiene relación con las prácticas prehispánicas, esto de los pajaritos asociadas al dios Huitzilopochtli. Y así lo había hecho una mujer de la cual tampoco dijo el nombre, pero la cual sí tuvo fortuna y dinero. Entonces, por ejemplo, aquí Luis Hermenegildo se está quejando de haber sido como víctima, bueno, no lo dice así claramente, pero ese es el sentido de este expediente, de este proceso. Él es como víctima de una mujer que usó pajaritos para que él quisiera a ella, ¿no? Y bueno, entonces también adelantándome un poquito lo que voy investigando en la historiografía, también encontramos en Roma que bastantes hombres también acudían a a la magia amorosa pues para obtener a a la persona deseada, ¿no? Claro, siempre en menor medida que que las mujeres, ¿verdad? A diferencia de San Luis Potosí, que no sabemos por qué, o sea, qué sería lo que causaría eso, pero digamos, esta diferencia en general, ya que hablamos de toda la Nueva España, tiene que ver pues sí con esta condición de género de las mujeres que el amor, que están buscando el amor, pero están buscando el matrimonio, porque el matrimonio, pues como estábamos comentando, era una situación requerida para las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres tenían que estar dentro, tenían que ser parte de una institución. Ya han visto también bueno, el estudio clásico de Marcela Lagarde, ¿no? De cómo las mujeres tenían que estar recluidas, ¿no? Tenían que estar o dentro de un monasterio, tenían que, incluso si quieren, pues tenían que estar dentro de un burdel o tenían que estar casadas, pero no podían estar sueltas, ¿no? Tenían que estar dentro de una de estas, de una dentro de estos estados, ¿no? Entonces, una mujer que no estaba dentro de uno de estos estados tenía que buscar eso, ¿no? Entonces, bueno, eso sería pues una de las explicaciones, ¿no? Las interpretaciones. Y después también vamos a encontrar la magia amorosa como defensa frente a la violencia doméstica y frente a la violencia que estaban sufriendo las mujeres, sobre todo en situaciones tan desiguales como podía ser la esclavitud frente a un amo que era violento, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el caso en 1633 en Puebla de Francisca Ruiz. Ella es acusada de matar a su marido, Sebastián Jiménez, con magia amorosa, pero a ella sí ahí se le acusa de brujería porque mató, o sea, eso ya no es superstición, ¿no? Ese sería como ahí, como el cambio. Y entonces en estos expedientes, claro, hay todas unas narraciones de situaciones de violencias de mujeres, ¿no? Bueno, es que la pegaba, etcétera, etcétera. Y claro, entonces por eso recurre a matarlo como una forma de defensa y de protección de la propia vida de ella, ¿no? Y en ese sentido, pues también la magia amorosa va a jugar un papel importante frente a la violencia doméstica, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos el caso en 1606 en Veracruz de Magdalena de Guzmán, mulata, fue acusada de amansar a su marido para que no la golpeara. Y entonces esa es otra parte que entra dentro de la magia amorosa, que es el amansar, ¿no? El hacer que el marido o también en muchos casos el que era el dueño de mujeres que estaban en situación de esclavitud, ¿no? Que las golpeaban, entonces recurrían a amansarlos, ¿no? Entonces, bueno, aquí mencionan que lo amasan con polvos o las sustancias como amansar, pues son diferentes, ¿no? Pero el amansar a estos hombres que ejercían una violencia física frente a las mujeres, pues va a ser también, ¿no? Pues un mecanismo de defensa muy interesante a través de de la magia amorosa, ¿no? Que me pareció que también es como una clasificación distinta y que además estos expedientes sí nos muestran como situaciones de violencia muy
muy extrema y cómo frente a una indefensión, ¿no? Un estado de indefensión de derechos de estas mujeres que están en diferentes situaciones, pero sobre todo, pues, mujeres que están en situaciones de esclavitud. Claro, ¿a quién podían recurrir? ¿No? Porque pues en una sociedad que justificaba y que no le parecía grave la violencia, ¿no? Le parecía normal, o sea, si es su esclava, pues tiene derecho a pegarla, ¿no? Incluso tiene derecho a abusar sexualmente de ella, etcétera, etcétera, o incluso si es su esposa, también tiene derecho a pegarle, etcétera. O sea, todas estas no eran razones para buscar una separación o un divorcio. A veces sí, pero el proceso era bastante complejo, ¿no? Y se tenía que demostrar que los golpes eran, hay una palabra, no me recuerdo ahorita especial, eh, era una situación especial donde ya se recurría a como al ensañamiento. O sea, no eran, se tenía que demostrar que los golpes infligidos o que hubiera muchos testigos y que eran ya golpes que excedían y que se hacían con saña, ¿no? O sea, que ya se hacían con extrema violencia ensañada. Pero pues eran procesos complejos y que se busca, si bien se llegaba a buscar la separación o el divorcio, después las mujeres tenían que, al ser separadas, pues de los maridos ya no tenían una forma de manutención porque quizá la familia no las iba a aceptar y entonces al final pues, muchas terminaban recluidas en monasterios o en recogimientos, ¿no? Y digamos privadas de la libertad, ¿no? Entonces eran situaciones muy complejas que además requerían, sí requerían una importante toma de recursos, de diferentes recursos, ¿no? Tanto familiares, incluso monetarios, para ir con y hacer todo el proceso. Entonces, en qué situación podían estar estas mujeres mulatas, ¿no? Que ya estaban de por sí, pues, en una situación de muchísima desventaja y desigualdad, pues era recurrir a la magia, ¿no? Para poder defenderse, incluso, pues si era lo que se ocupaba, pues asesinar a la persona que estaba ejerciendo estas acciones, ¿no? Entonces, bueno, ya como les decía, yo me quise también centrar en los materiales y sustancias de la magia amorosa que me he ido encontrando. También voy haciendo una comparación con los casos que estoy viendo allá en el Archivo de la Inquisición del Vaticano. Pero bueno, yo he visto aquí, pues he estado localizando 200 expedientes. Ahorita llevo allá pues 3 expedientes nada más. Entonces todavía no me dan para hacer lo que busco, ¿no? Pero bueno, aquí encontramos entonces cuáles son estas sustancias. Pues es bebida a base de leche, tecomate con chocolate, lombrices tostadas, bebida con nuez moscada, vino, jengibre, nuez, cosas de la botica, peyote, sangre menstrual, también me he encontrado, cresta de gallo, tierra molida en polvo, algodón y agua, ¿no? Muchas de estas sustancias claro, para los pocos casos que he visto allá en Roma no he encontrado, por ejemplo, sustancias, ¿no? He encontrado otras, pero no tienen nada que ver con estas, ¿no? Pero bueno, eso solo por mencionar algunas, que es muy interesante. Entonces, pensar de dónde vienen estos ingredientes, de dónde vienen estas tradiciones, ¿no? Cómo se están todas buscando. Y entonces, bueno, esta Noemí Quesada menciona mucho quiénes serían como las tradiciones donde se va a encontrar la magia amorosa. Dice que ya estaban presentes en el mundo prehispánico y que muchas de estas sustancias, de lo que se está usando, ¿no? El agua, el algodón, bueno, no el algodón, sino el maíz, la lectura de semillas, etcétera, adivinación con agua también. Todas estas eran prácticas que se hacían en el mundo prehispánico y que estaban asociadas con diferentes diosas, ¿no? Y estas diosas pues son Tlazolteotl, que es la diosa de la fertilidad y diosa lunar, Xochiquetzal, que es la diosa de las flores y del amor, y Xochipili, que es la diosa de las relaciones sexuales ilícitas, ¿no? Esto es lo que ella nos cuenta. Y como les decía, ¿no? En todas estas asociaciones de las diosas existió un amplio y extendido uso de plantas alucinógenas, ¿no? El uso de los pajaritos, el peyote, la adivinación con agua, maíz, les decía, el uso del algodón y diversas flores alucinógenas fueron como los elementos más representativos, ¿no?
Y bueno, hasta donde voy ahorita, pues la magia amorosa en la Nueva España fueron tan variadas como los métodos, objetos, comedias y sustancias, lo que les decía de la tradición africana, indígena y europea, pues dieron como origen a una nueva diversidad. En los casos que hasta ahorita voy de allá de la Inquisición del Vaticano, no he encontrado ningún elemento, por ejemplo, de sustancias alucinógenas, ¿no? No hay indicios de peyote, etcétera, etcétera. Y aparte lo que he encontrado es que quienes hacían las prácticas de los incantantes, las prácticas de magia amorosa, que el primer caso lo encontré es de 1676, la acusan de magia amorosa y solamente para adelantar, es una mujer que la acusan de que está haciendo encantamientos porque está desnuda a la luz de la luna en una ventana. Y entonces la miran y van y la acusan y estaba diciendo pues que estaba haciendo magia amorosa, pero lo que yo he estado viendo de los casos es que son ellas mismas quienes los hacen y no los hacen con sustancias. En cambio, aquí en la Nueva España o sea, lo que estoy como realizando es cómo hay una, digamos, profesionalización de la magia amorosa. O sea, hay muchísimas personas a las que se acuden para hacer la magia amorosa, a diferencia de lo que me estoy encontrando ahí, que era lo que ellas mismas hacían, ¿no? Pero bueno, esos serían como los, los pequeños avancitos que voy teniendo y pues nada, eso sería, eh, ah, sería todo nada más quienes están practicando y recurren a la magia de amor, ¿no? Pues estamos viendo sobre todo esclavas, mulatas y negras, ¿no? Hechiceras, parteras indias, mestizas y en menor medida españolas y algunos mulatos, ¿no? Y luego, bueno, lo que me falta ahí es quiénes están denunciando a estas prácticas, ¿no? Y generalmente, tanto aquí en Nueva España como lo que estoy viendo en la Inquisición en Roma, es que quien está acudiendo a la magia amorosa aparentemente son personas de los estratos inferiores, ¿no? Sería como ese porcentaje y bueno, así voy. Si quieren, pues hasta aquí lo dejamos y iniciamos pues ya los comentarios. Muchas gracias, Diana. Pues gracias por presentarnos estos avances, ¿no? De tu investigación, estas propuestas. Yo creo que sí va a haber algunas preguntas, pero pues le voy a dar el chance, no sé si las quieran hacer por aquí o por el chat, que de pronto sí nos las hacen por ahí, ¿no? Adelante, nadie. Si no, me voy adelantando un poquillo. A ver, en mi caso, bueno, Cecilia, adelante. Hola, hola, mucho gusto. Bueno, pues sí, muy interesante. Yo no estoy bueno, me interesa mucho qué es lo que dicen estos archivos del Vaticano y compararlos con los de la Nueva España me parecería muy interesante, incluso con los españoles, porque al final yo no me convence tanto esto de las raíces prehispánicas, de la magia amorosa. Tiene algunos elementos, pero creo que viene fundamentalmente de la magia amorosa española, que sí usa, si no esas mismas sustancias, pues unas equivalentes. Pues sí me interesaría saber cómo está tipificado en archivos del Vaticano, y además me parece interesante que no se usen sustancias, porque creo que siempre, normalmente está muy asociado, incluso actualmente. O sea, la magia amorosa, al revés de otras magias que pueden ser solamente con palabras, mucha de la magia amorosa sí utiliza sustancias. Incluso palabras, pero palabras que están como, todavía se venden en los mercados, pues conjuros que dice, tráeme a fulano, arrastrado a mis pies y no sé qué, y no sé qué, y luego prende una vela y haz no sé cuánto. Está muy ligado a sustancias y, y sobre todo el que tiene que ver con
la ligadura, que normalmente, aunque sí se usa y sobre todo ahora, de manera más reciente, como la atracción amorosa, sí se refiere fundamentalmente a la impotencia masculina provocada por hechiceras, ¿no? O brujas incluso, que también pueden lograr esta, sobre todo si es de efectos sobrenaturales como la castración que se supone que provocan las brujas, un poco también en venganza eh, amorosa. Pero me parece, bueno, la investigación creo que sería súper útil ver cuáles son las diferencias y similitudes con el del Vaticano. A mí me gustaría saber un poquito más sobre esos archivos del Vaticano y que tengan establecido la magia amorosa, porque efectivamente es un delito menor. Me llama un poco la atención, a lo mejor yo creí que se daba más, pues eso, aquí en la Nueva España o en España, y me sorprende un poco, no conozco para nada el archivo inquisitorial del Vaticano, pero desde luego no era un delito que le quitara el sueño a nadie de las autoridades, ¿no? Entonces, yo me imaginaría los de la Inquisición del Vaticano, pues cosas bastante más serias que la magia amorosa, y por eso me parece súper interesante. Si pudiera platicar un poquito más de esos que has encontrado, te lo agradecería. Gracias. Diana, no sé, ¿tienes cerrado el micrófono? Sí, entonces sí, sí, justamente es lo que, o sea, creo que es muy interesante cuando se hacen comparaciones, ¿no? Porque se entiende mucho más como la propia, sí, las propias dinámicas, ¿no? De un lugar, que es lo que se está haciendo. Lo que me dices me parece súper interesante, sí, o sea, yo como que utilicé a esta Noemí Quesada porque pues como que argumenta, dice, pues están estos elementos, los pajaritos, ¿no? Del origen prehispánico, y los otros digo, bueno, ¿cómo vamos a saber cuáles son de África y cuáles son de Europa? Entonces, pues es la pregunta, ¿no? Pues nos vamos a mirar los de Europa para ir como poco a poco descartando. Y los archivos de la Inquisición del Vaticano, o sea, la consulta es complicadísima, ¿no? Ingresar, tener cupo, que te dejen entrar, todo eso, ya que están adentro, son muy amables, hasta me han regalado chocolates. Cuando estoy consultando, se pasa. Y ha sido un poco choqueante porque uno está leyendo así, bueno, lo pues eso si la quemaron, la mataron, no sé qué, y llega el monseñor y te da un chocolatito. Y bueno, esa como cosa anecdótica, ¿no? Y yo entonces sí encontré, ahí sí me estoy buscando que se llama Incantesimo di Amore. Y les decía, el primer caso que yo me encontré es de 1592 y es el caso que hace Pierotino de Piomimbo contra Isabela de Gaborrano, y a ella se la acusan y así está, o sea, así está tipificado y es magia amorosa, ¿no? Y tiene varios testimonios de los diferentes testigos que van a testificar, ¿no? Pero claro, pues la paleografía es complicada, ¿no? Para si lo dices, la paleografía en italiano, pues sí me voy lento y no tengo mucha oportunidad a veces o sea, necesitaría mucho tiempo de estar ahí sacando la información. Y lo que voy justamente es una joven Isabela y la acusan, o sea, lo que dicen con Incantesimo de Amor es que empiezan a decir muchos testigos que la vieron desnuda a la luz de la luna y que tenía un caldero. ¿No? Y entonces ya empiezan las acusaciones. Y quien me parece o sea, ahí es donde iba, pero pues ya lo dejé porque también las reproducciones son súper caras, ¿no? Entonces, pues a ver, y entonces ahí cuando veo, es la madre, o sea, está un chico que fue y la denunció quien la vio, ¿no? Y él dijo que se había quedado, o sea, que le había hecho digamos, el encantésimo de amore a él, y es la madre, y luego a la que va a acusar y dice, ah, sí, porque mi hijo se puso súper mal y no podía, no estaba enfermo, etcétera, etcétera. O sea, pero ella no hizo nada, o sea, solo es como que la vieron y ya de ahí empiezan a pasar. No hay un castigo hasta donde he visto,
o sea, no la procesan. En otros casos que he visto, no de magia amorosa, sino en otros, sí hay unas sentencias fuertes, ¿no? Por ejemplo, la sentencian a estar públicamente de rodillas 2 o 3 días en la plaza, ¿no? También, bueno, hay otras sentencias que son más fuertes. En estos casos no veo sentencias. También encontré otro caso de un soldado. Bueno, asumo que es un soldado porque él dice que un soldado le dio que es el único varón que ha encontrado hasta el momento, que le dieron ¿cómo se llama? Que le dijeron, ah, tienes que decir estas palabras mientras se autocorrompía a sí mismo, ¿sí? O sea, que se estaba masturbando, ¿no? Y entonces después con el semen tenía que meterlo en una bebida que era de Rosalía, que era una bebida hecha de rosas, y dárselo a la mujer que quería que lo quisiera, ¿no? Y era un encantadísimo para buscar el amor de las mujeres. Y pues mira, hasta ahorita son los casos que te ¿no? Y pues claro, o sea, como necesito ver más expedientes como para ir avanzando, pero sí, efectivamente no van a ser los casos que van a preocupar, ¿no? Y tampoco lo que he visto es que, también, bueno, si no ahorita les muestro el expediente, uno de los expedientes de acá de la GN se me olvidó pasarles, pero son expedientes así, los que he visto en Nueva España, ¿no? O sea, algunos son 350 hojas. Es que eso es un mundo, ¿no? Es un mundo de expediente. Y los que me he encontrado ahí son pequeñitos, ¿no? O sea, son 3, 4 páginas y les digo, pues apenas voy en ese proceso, pero justamente por eso me parece muy interesante hacer la comparación, ¿no? Ir haciendo la comparación, pero pues claro, voy apenas pues encontrando la bibliografía, la historiografía, que hay muchísima historiografía que lo ha abordado y pues los documentos sí son de difícil acceso. Muy bien, muchísimas gracias. Respecto a precisamente los ingredientes, a mí me llama la atención, no lo había visto, no sé si Cecilia o Ania o alguien, Mariana, la cresta de gallo, que me parece, no sé si en este caso se puede hablar de esta magia simpática, siempre me hago bolas con los nombres, que un poco también tiene que ver con la cresta como eso, lo Mm. varonil del gallo y demás, ¿no? Pero sí me llama la atención porque no lo había visto hasta ahorita. Sí habíamos visto las lombrices. Ah, ok. Es nuevo esto de quemadas, pero eso es para otras cosas, más bien. Ujú, Y lo de ay, me llama la atención también el algodón, ¿no? O sea, sí creo que ujú. vale la pena, es bastante interesante. Lo del azufre y el sedazo también, pero no lo había visto para magia amorosa. No sé si por aquí alguien más lo sabe. Y bueno, le voy a ceder la palabra a Mariana y después te voy a leer una de las preguntas que nos llegaron para que podamos, digamos, ir variando, ¿no? Adelante, Mariana. Ujú. Hola, muchas gracias. Felicidades por la exposición. Muy interesante el tema. Sí, hay alguna cosa como te preguntaba Cecilia. Me pregunto un poco porque, por ejemplo, los trabajos de Noemí Quesada llevan ya algunas décadas, ¿no? Sí. Y sí se Ujú. ha trabajado mucho sobre la magia amorosa, ¿no? Por ejemplo, Aguirre Beltrán es el que habla justamente de esto, de lo híbrido de la magia, ¿no? De cómo cuando hay esta aculturación hay pues un poco el uso de la magia amorosa prehispánica, ¿no? Digamos, ya no hay una magia prehispánica o hispánica, sino que hay una cuestión intercultural, digamos, o acultural, no sé cómo se puede decir. Las agentes culturales son las mulatas, pero sí las españolas usaban muchísimo la magia. Mulatas españolas. Ese es un trabajo que me gustaría remitir de que trabajaron tanto Claudia como Cecilia. Trabajamos en el proyecto que están en los relatos populares de la Inquisición, que quizás Claudia tenga ahí donde hay varios casos de magia amorosa que a lo mejor podrían quizás completar tu investigación. Asimismo están investigaciones, bueno, varios artículos de Cecilia, ¿no? Y también
trabajos de, por ejemplo, Solange Alberro, es alguien que analiza la Inquisición en Novohispana, y creo que también eso hay que matizar un poquito cómo se encuentra. Estas fojas, justamente esos casos que son larguísimos, ¿no? Frente a lo que uno puede extraer del caso, que es lo que le interesa. Justamente esa es la dificultad, ¿no? De los archivos de la Inquisición, pero a veces el contexto del caso es lo que también te permite interpretar mejor, ¿no? Porque no es nada más los ingredientes, a veces un testigo, ¿no? Lo toman de un testigo y el otro dice lo contrario, en fin, entonces sí es una valentía lo que estás haciendo porque es muchísimo trabajo, pero es cierto que lo que tengas que elegir me parece que va a tener más fuerza si tú te afrontas a ese contexto también, porque va a ser importante. Quizás otro es un poco sugerencias de lecturas que me parece que para lo novohispano podría ayudarte y un poco matizar, porque por ejemplo se ha estudiado mucho el chocolate en la menstruación, Sí. el, esto que dice la combinación, los muñecos, o sea, varias de las cosas o que se sustituyen, como decía Cecilia, vienen de España y lo usan con otras cosas, pero en realidad el gesto que se está haciendo es muy similar. Entonces, eso para que te sirva un poco a lo mejor qué puede haber ahí. Y creo que hasta lo que yo había leído, no sé, a lo mejor si Claudia o alguien, o Cecilia o alguien más ha leído más tardíamente, eh, posterior a Aguirre Beltrán, que es, porque Aguirre Beltrán también ya tiene sus añitos, pero sí era quien como que buscó de esta manera decir cómo era la magia prehispánica, porque por ejemplo, mientras que para la Claro. Inquisición lo más importante es la palabra, para ellos era el gesto, ¿no? Que era como decías, el pajarito, por ejemplo. Pero a la vez también hay magia española que se hace con ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de la batea, la de las tijeras, la de los oráculos, en fin, hay varias. Entonces, creo que por ahí sería bueno contextualizar para que tú pudieras justamente trazar eh, Ujú. mejor e iluminar, ¿no? Esto que parece que es muy interesante. Y justamente con los archivos del Vaticano, que también a mí me emerge, me surge esta duda, porque sí realmente para ellos, o sea, para la Inquisición sí son delitos casi que a veces ni se terminan de perseguir, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, a los que les dan con todo, digamos, es a los judaizantes o a alguien que crean que es ¿no? Que es como los reformistas, ¿no? En fin, pero bueno, muy interesante y creo que te felicito por meterte a ese mundo, pero sí hay que me parece, te sugiero que sí hay que hacer una lectura de lo que un poco te ayudaría de lo que ya para ir teniendo menos trabajo que hacer, ¿no? Para ir acotando tu posición y eso creo que va a salir algo muy bonito, ¿no? Pero bueno, Muchas esas cosas. gracias. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Acabo de compartir el libro de relatos populares de la Inquisición. También te Gracias. lo mandé a tu correo, Diana. No, Y muchas gracias. bueno, a ver, voy a leer una de las preguntas del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas de Querétaro. Felicidades por esta excelente presentación. Y bueno, nos piden que sí podrías platicarnos un poco sobre los materiales que se usan en los casos que has encontrado en Roma, que creo que un poco coincide con lo que decía Cecilia. Y sí, creo que a todos nos llama mucho la atención si haces un trabajo comparatista. Realmente creo que es como, digamos, algo que sería increíble y también aquí nos lo comentan, ¿no? Y espera, porque Félix Castro dice que en francés la ligadura o anudamiento de la verga, que llaman en libros de magia del siglo XIX y XX españoles, le llaman aiguillet en los libros de magia del siglo XIX. Muy interesante la exposición también nos dice, ¿no? Y bueno, Rafael Castañeda también aquí está poniendo varias sugerencias también de bibliografía para tu trabajo, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, ya me metí a los
Si no, sigo leyendo los comentarios, a menos que tú quieras contestar algo a los comentarios, Diana. Ah, sí. Sí, pues muchísimas gracias por las sugerencias de la historiografía, lo aprecio muchísimo porque, pues sí, yo había encontrado nada más, Noemí. Bueno, a Solane sí, sí lo había visto, pero aprecio muchísimo esto. Y justamente sí, pues estas cosas metodológicas, ¿no? O sea, es como oír por muchos expedientes y sacarlo, o como también me estás sugiriendo, o sea, que puede ser que me agarre el expediente, o sea, solo un expediente, ¿no? Ir viendo los expedientes más interesantes, ¿no? O sea, son todavía como las cosas que voy pensando, ¿no? Y que también por eso, como que yo ahorita dije, bueno, voy agarrando nada más como los tipos para ir, o sea, hacer como mi sistema de clasificación, como voy metiendo ahí los casos, ¿no? De acuerdo a como yo lo estoy como clasificando. Pero claro, la otra sería adentrarme en los expedientes también para encontrar todo el contexto, ¿no? Por ejemplo, esta parte que he encontrado mucho sobre el chocolate y la menstruación, también si tienen más esta información me parece algo fascinante, ¿no? Porque hay una combinación, o sea, o ver, ¿no? Si en España también se estaba usando la menstruación. De los materiales que yo he encontrado ya la conexión, pero les digo, pues estoy en la elaboración, pero ya hice el link, es de una piedra que se llama las piedras imán. Y esas las encontré en investigaciones que hay en Roma y que las utilizaban para atraer a la persona. Estas piedras imán también encontré que las estaban usando en España y también ya me encontré un caso aquí de que usaban piedra imán, ¿no? Entonces también ahí, pues esa es una de las primeras conexiones que voy haciendo. Y les digo, pues todavía justamente me falta sí, toda la historiografía, ¿no? Y ver cómo voy a hacer esto. Y lo que preguntaban de los materiales que he encontrado ahí, pues claro, o sea, yo de los expedientes que he revisado aquí en Agenen para Nueva España, pues son bastantes, y pues por eso he ido saliendo bastantes. Y de los expedientes que voy trabajando allá, pues es que son dos. Pero, pues entonces, o sea, pues sí, no hay forma ya de presentar algo más acabado, pero los materiales que he encontrado es semen, es el caldero, es el rosolío, que es una bebida que se hacía, y los imanes, ¿no? Eso es lo que he encontrado, ¿no? Pero no he encontrado, por ejemplo, estas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, de los fluidos de los hombres, pues semen, ¿no? No me he encontrado de fluidos de menstruación, ni me he encontrado como partes de animales, ni muñecos, ni etcétera, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, esto que decías de la cresta de gallo, o sea, si las cosas, o sea, por ejemplo, si se estaban utilizando la cresta de gallo, era más como una tradición que venía de África, ¿no? O no, porque pues no había gallos aquí, ¿no? Entonces, si no había gallos aquí, pues no podía ser prehispánica, ¿no? Entonces, pues entonces es africana, ¿no? O sea, eso es como de las partes que no sé. Ajá, o sea, cómo agarrar los argumentos y bueno, también si conocen más bibliografía, los estudios, ¿no? Que ustedes que ya han hecho, que conocen de varios años del tema, pues sí, se los agradezco muchísimo. Pues, gracias por los comentarios. Bueno, le cedo la palabra a Rafael y enseguida leo otro de los comentarios. Sí, hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, gracias, Klaus. Bueno, saludos a todos, buenas tardes. Eh, bueno, me parece interesante el estudio comparativo, no es nada fácil, lleva mucho más tiempo. Eh, no sé, cuando te escuchaba, Diana, decía, bueno, sí entiendo lo de Roma, pues porque ahí hiciste una estancia de postdoctorado, pero en términos de como de con qué otros archivos puede haber mejores elementos para comparar, pensaba en la Inquisición de Palermo, en todo caso, en el Tribunal de Palermo, Italia, o en el de Canarias, ¿no? Pero bueno, tú decidiste Roma, está bien, yo creo que habrás encontrado alguna, digamos, relación interesante. Y bueno, además ya conoces el archivo con todos los vaivenes que sabemos que tiene, ¿no? Me llama la atención también que dijiste que la mayoría de las personas que encontraste en estos procesos son de estratos bajos, ¿no? Y si algo ha mostrado la historiografía es que están todos los grupos sociales, todos españolas, españoles,
todos están, entonces esto de los estratos bajos, eh, no dudo que en tus casos sea así, pero ya digamos cuando, como decía Mariana, cuando ya uno leemos la nueva literatura, bueno, la nueva historiografía, nos damos cuenta que los trabajos señalan que todo mundo acudía a estas mujeres, ¿no? Porque tienen incertidumbres, incertidumbres del amor, del alma, etc. Entonces, yo creo que eso de las relaciones sociales es bien interesante. Aquí abro otra cuestionamiento, porque yo llegué tarde, entonces pido una disculpa, no sé hasta dónde, cuál es el meollo de tu investigación, si son la materialidad, ¿no? De la magia hechicera, por ejemplo, o si son las relaciones sociales, o un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que en las relaciones sociales están todos los grupos involucrados. Eh, Sí, cierto que hay delitos femeninos muy característicos, en este caso de la población mulata para las hechiceras. Por otro lado, también mencionaste, y es interesante, esta que decías mulata hechicera, que no tenías el nombre de ella, ¿no? Y eso suele pasar mucho. O sea, yo tengo un caso que es Antonio el Titiretero. Y unos dicen que es morisco, otro que es español muy oscuro, otro que es moreno, otro. Pero pues, la verdad es que no importa, no les importa. Si en ese momento a ellos no les importaba, era, era porque lo que realmente era relevante para ellos era su oficio, el titiretero, ¿no? O sea, era como si lo más importante para ellos, Antonio el Titiretero, en tu caso no importa mucho el nombre para ese momento, para esa sociedad, para los testimonios, porque es conocida como eso, como su oficio, ¿no? De hechicera mulata. Entonces, pasaba mucho, digamos, ¿no? Y nada más, pues, o sea, me parece que es algo que se tiene que hacer, lo comparativo, pero sí lleva más tiempo por ejemplo, sacar un artículo. Mientras que si haces algo de magia hechicera en una España, en una región, y algo comparativo sí te va a llevar más tiempo porque hay que estar yendo, viniendo y luego unir los materiales, etc, etc. Pero bueno, yo creo que hace falta ese tipo de trabajos. El problema es que muchas veces las mediciones, etc, etc, no nos permiten ese tipo de ejercicios, pero son necesarios. Nada más, felicidades, gracias. Muchas gracias. Rápidamente, no sé si quieras comentar algo, Diana, pero si no, tengo algún comentario por aquí por escrito. Adelante, Diana. ¿Sí querías comentar o sigo leyendo? Ah, sí, si quieres seguir leyendo y los Ok, ok. juntamos. Sí, Muy sí. bien, con Nancy Méndez pregunta, bueno, dice, me llama la atención la vinculación que hace Diana entre las prácticas mágicas y la condición socioeconómica de estas mujeres y por ende esa mirada de género. Sería interesante revisar si dentro de todo el corpus hay casos de hombres practicantes. Y bueno, también ese conjuro de lengua mágica, ¿qué tipo de texto habrá sido? ¿Cuál sería su estructura? Muchísimas gracias. Y otra de Mariana Chacón. Muchas gracias por la exposición. Es un tema muy interesante y profundo. Tiene una pregunta respecto a los conjuros o textos que se utilizaban en las prácticas mágicas, que si habrá, es creo algo muy parecido, ¿no? Algún texto mexica que se pueda encontrar dentro de este contexto. Me imagino que en ese caso a lo mejor, Mariana, puedes buscar también en todos estos documentos como el de Alarcón, etcétera, que también está trabajando justo esta. Si quieres, luego te pasamos la referencia. Justo está Alejandra Camacho que anda por aquí. Y finalmente, todo el mundo acudía a estas prácticas, pero en el caso de la violencia de género es interesante el uso de las prácticas para la autodefensa, que me parece que también es como tu tema también, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, adelante si quieres y enseguida le doy la palabra a dos personas más que levantaron la mano. Sí, pues muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias, Rafael. Qué gusto verte. Y del ISUE, Rafa y Fabi. Sí. Y y bueno, sí, o sea, yo empecé como a estructurar el tema preguntándome por la categoría de magia amorosa, o sea, cómo empieza, cuándo empieza, qué es lo que están hablando de magia amorosa y cómo o sea, cómo si ese concepto sale de, pues sí, de la Inquisición en Roma, que es la primera, ¿verdad? Y después, o sea, si pasa a España y luego a Nueva España, o sea, qué es lo que se está entendiendo, ¿no? Digamos, esa fue como la primera
como la primera línea de investigación que empecé y también justo lo que me interesa es un poco el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? O sea, cómo la magia o estas prácticas están siendo una forma de agencia femenina frente a a las violencias, ¿no? Y por ejemplo, en ese caso también lo que he empezado a ver entre la historiografía, que ahorita estoy estudiando más la historiografía italiana, que sí, sí, claro, me voy a tardar, por eso les digo, pues está en construcción, pero sí, sí mi objetivo es sacar un estudio comparativo, ¿no? Lo que dices de Palermo, sí, claro, tendría sentido en tanto, pues que es parte de la monarquía hispana, ¿no? Entonces ahí también queda más, podría quedar más la conexión, pero yo lo estaba pensando en Roma para ver justo los primeros casos y qué es lo que están tipificando, o sea, qué es lo que se está persiguiendo como este incantacismo de amore, ¿no? O sea, qué es lo que están persiguiendo, qué es, y luego cómo, y todas estas diferencias con la Nueva España en las que he encontrado, sí, que no me he encontrado este elemento de la violencia, o sea, la magia amorosa como un método de las mujeres para combatir la violencia de las que son, pues de las que son víctimas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa como que voy pensando y que es muy interesante, ¿no? O sea, ¿por qué habría como más violencia? O sea, ¿cómo la violencia hacia las mujeres estaría en una situación de más violencia en Nueva España, en ese sentido? Porque habría relaciones más desiguales, ¿no? Entonces, como sabemos, las relaciones desiguales y las jerarquías de poder pues van creando más la violencia, ¿no? Entonces, por ahí voy, pues sí, espero esto en algún momento ya, no muy lejano, pues sacar las primeras producciones. Y lo que sobre los conjuros. O sea, es que no dicen el conjuro, nada más los expedientes que he visto, pues dicen el conjuro, ¿no? Pero no hay como específicamente, no dicen en qué consistía el conjuro. En el caso que me encontré de la Inquisición de Roma, de como soldado, sí decía, ¿no? Y, o sea, el conjuro era, eso es un poco así, eso es todo, ¿no? Pero el caso en que encontré es que mientras él se corrompía a sí mismo, decía, diablo, 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 ¿no? Y en ese caso, pues ese era el conjuro, ¿no? Y ya después él mismo se va a confesar, ¿no? Porque se asusta. Se va a autodenunciar. Bueno, eso sería y ya. Pues si quieres seguimos las siguientes preguntas. Muy bien, yo tengo una pregunta rapidísima, perdón, Pablo. Nada más rápido, si entre los expedientes de allá de Italia tienes algo sobre hombres que se vuelven invisibles o utilizan alguna sustancia para volverse invisibles. Aquí en la Inquisición sí hay algunos para entrar a las recámaras de las mujeres. Entonces, a lo mejor pienso que sí puedes llegar a encontrar por allá y sería muy interesante este asunto de la invisibilidad, que es bastante llamativo. Bueno, ahora sí, Pablo, adelante. Gracias, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo comparto con lo que menciona, ¿no? Este estudio comparativo es bastante interesante y en ese sentido tengo dos preguntas. La primera sería si hay tratadistas para el caso de la Inquisición de Roma, como por ejemplo los va a haber para la española, ¿no? Tú hablabas del texto de Emerick, pero pues está Pedro Ciruelo, está Castañega, está Martín del Río. Entonces yo creo que también sería interesante ver si hay esto en el caso de la Inquisición de Roma porque, bueno, si hablas de por qué se tipifica allá en Roma y acá en la Inquisición española como tal, ¿no? Pues creo que ahí sería como un lugar interesante para buscar, ¿no? Porque serán o una comparación en dos planos. Es como la parte teórica de estos tratadistas y ya después en esta circularidad de ideas, cómo aterriza en los funcionarios de los tribunales y pues a la vez en la gente, ¿no? Y la otra pregunta tiene que ver con justo si se van a empezar a analizar los perfiles de estos inquisidores, de estos comisarios que reciben las denuncias, porque creo que también es importante su experiencia. Bueno, de algunos a lo mejor no va a ser tan sencillo encontrar información, de otros tal vez sí, pero por ahí también a lo mejor pudieses encontrar por qué tipifican de alguna u otra manera, de una u otra manera, perdón, estos delitos, ¿no? Por ejemplo, en los casos que yo he revisado para Celaya, no lo menciona el comisario como supersticiones, sino como hechizos. Toda la hechicería amorosa, y que hay mucha en Celaya, lo va a tipificar, o bueno, lo clasifica el comisario
como hechizos, ¿no? Y este personaje que va a ser este Fray Diego Muñoz, pues fue una persona con mucha experiencia en su momento y que también llegó a ser provincial general de la Orden de los Franciscanos. Entonces es una persona que, digamos, pues estaba muy nutrida, ¿no? Y lo menciona de esta manera. Y también quería comentarte, por ejemplo, bueno, comentarles de manera general que en Celaya hay un caso donde se utiliza la cresta del gallo, pero le denominan como moco, el moco de gallo, ¿no? Y nada más mencionan que es para ligadura, no dicen pues cómo lo van a usar o cuál es, o qué entienden por ligadura, ¿no? Solo dicen que para ligar hombres es bueno el moco de gallo. Y pues esas declaraciones quizá te funcionen. La ventaja y desventaja a su vez, pero bueno, la ventaja en el caso de Celaya es que son puras denuncias, no se abre expediente, entonces Ujú. cada una de estas denuncias van a ser 4 o 5 fojas nada más, ¿no? Más las ratificaciones, porque luego se agregan o quitan cosas que también son interesantes, pero quizá ahí te pueda servir como para ampliar un poquito esta parte Claro. de cómo se percibía la magia amorosa en distintas latitudes de la Nueva España. Gracias. No, muchas gracias. ¿Y lo de Celaya lo encontraste en qué archivo? ¿En AGN? Ajá, está en el AGN. Ujú. Son en el libro de la doctora Alberro, el de Inquisición y Sociedad, le dedica un capítulo A Celaya. a esos casos y yo hice la tesis de eso, de esos casos también. Ujú. Pues a ver si compartes la tesis o el Sí, libro. sí, claro que Pronto. sí. Muchas gracias por las sugerencias, más que preguntas, son sí, pues es muy importante, ¿no? Ver los tratadistas y ver claro cómo lo están haciendo allá. O sea, creo que sí, es súper interesante. Muchas gracias. Gracias. Xochiquetzali, adelante, por favor. Hola, pues bueno, Diana, antes que nada te felicito porque todo lo que tú estás pasando yo lo pasé, porque yo hice mi tesis doctoral sobre la magia, pero con los animales. Entonces, ahorita que estás hablando bueno, están hablando de la cresta del gallo, del colibrí, hay algunos casos que a lo mejor en mi tesis te pueden servir. Yo te recomendaría que hicieras mucho hincapié en lo que serían los estratos sociales, porque si bien es cierto, bueno, preguntaban por qué son mulatos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estos eran, digamos, castas, bueno, eran, mejor dicho, personas que se movían, ¿no? Es decir, por ejemplo, en mi tesis encontré el caso de 3 hermanos en Guadalajara que eran mulatos, pero que eran arrieros. Entonces, las mulatas son por lo que desempeñaban como chichiguas o como ayudantes domésticas, eran las que se podían mover. Entonces, yo creo que ahí estriba una parte muy interesante de por qué la magia se manifiesta en ellas, ¿no? Es decir, porque ellas pueden ir, llevar, traer, o porque incluso en el Virreinato del Perú, que fue donde yo comparé otros 6 casos, son las mulatas las que roban, por ejemplo, la ropa de un sacerdote para hacerle, bueno, para matarlo, ¿no? Y entonces también esto respondería a quiénes son los que usan esta magia, ¿no? Es decir, las castas, pues sí, los españoles, ¿por qué? Porque pues ellos son los que pueden pagar, es decir, no podemos dejar de lado lo que tú mencionabas de pues las necesidades que hay en esta sociedad, ¿no? Es decir, cada uno de los estratos, sus estratos va a tener como una función y yo digo que son mulatos porque son los que pueden llevar y traer, es decir, no hay que dejar de lado que digamos que es una sociedad que casi no se mueve. Entonces, esto sería como muy interesante que lo trataras. Bueno, eso es lo que yo te recomendaría. Y también no dejar de lado que muchos de estos conjuros pasan por una visión, digamos, por literatura oral. ¿Por qué? Porque como decía la doctora Macera, o que ahorita que mencionaba Claudia esta cuestión hay un conjuro de invisibilidad que yo encontré con un gato negro, está en un grimorio, pero aparece en 3 lados que yo los encontré en la Nueva España. Encontré uno en el libro de la doctora Macera, y entonces, pues la única explicación es porque se iba contando digamos, de boca en boca, ¿no? Y acá aparece en Coahuila, otro aparece en Veracruz y otro aparece aquí en la Ciudad de México. Entonces creo que también eso te auxiliaría, es decir, no viene tal vez de magia popular y después se va esparciendo. ¿Por qué? Porque es lo que usa la gente, ¿no? Recordemos que lo que pervive en el archivo general es lo que la gente, y como tú dices, los sustratos más bajos, utilizaban, ¿no? Porque eran lo que le servía a uno, le servía a varios. Entonces, si de algo te puede servir, esas serían como mis sugerencias.
Y si de algo te puede servir, te puedo pasar mi tesis doctoral, que bueno, leyeron la doctora Macera y la doctora Ridaura, y a lo mejor te puede servir de algo. Y bueno, te felicito por por este ejercicio que estás haciendo. Gracias. Sí, gracias, muchísimas gracias por tus comentarios. Sí, me serviría mucho, muchas gracias. Y esto que comentas de los estratos sociales, y igual lo que estaba comentando el doctor Rafael, o sea, porque yo los casos que me encuentro pues son los que les voy mostrando, ¿no? Y pues la mayoría pues son mulatas, o sea, entonces, no sé, claro, pues como veíamos, son 1.500 expedientes, de esos los que son más amorosos, etcétera, ¿no? Pero en tu caso, entonces tú, de los estratos de los estudios, de los expedientes que tú trabajaste, pues de los casos que tú trabajaste, los estratos sociales también eran bajos. O sea, ¿de qué estrato social eran? Eran sobre todo bajos, porque por ejemplo eran arrieros, aparece un indígena que cobra dinero por hacer bueno, acuden a él porque es un saurí, porque buscan bueno, busca cosas, ¿no? Y Ujú, hay otro español que quiere, bueno, está su novia o su amante en la cárcel y acude este señor para que lo convierta en perro y pueda entrar a la cárcel a tener relaciones carnales con esta señora. Generalmente los que hacen la magia son o mulatos o indígenas, entonces son ujú, de estrato pues muy bajo, ¿no? sí, Y sí, es obviamente lógico, porque también como tú mencionabas, lo hacían como una forma de resistencia, porque pues no sí, podían acceder a mucho, a dónde sacar claro. dinero, ¿no? Es decir, o trabajabas en una casa o te metían a la cárcel, entonces... bueno, es muy interesante y también es muy triste porque, por ejemplo, en el Archivo Inquisitorial del Perú aparecen como todas estas listas de cuando las toman, sobre todo es en la parte del Callao, es decir, en la parte de la costa, del puerto, y son mujeres que se dedican sobre todo al sexo servicio y a la magia. ¿Por qué? Porque lo que buscan es ganar dinero, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el caso de la mulata de Córdoba. Entonces creo que es muy interesante no dejar de lado la materialidad, porque si bien es cierto que estos casos cubren una cuestión simbólica muy interesante, también lo hacían porque pues, no les quedaba de otra, ¿no? O lo hacías o te morías de hambre, ¿no? Entonces, y el colmo era que tenías que pagar tu estadía en la cárcel, ¿no? Entonces, pero sí, la mayoría de las que hacen la magia son bueno, déjame ver, son 12 casos, de 10 son de Sí, sustrato bajo. ujú, sí. Ah, muchísimas gracias. Ujú. Gracias. Ania, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Diana, por la plática. Igual que Rafael, llegué un poco tarde, entonces también estaba un poquito perdida con respecto a las categorías centrales de la investigación que estás realizando. Muchas cosas me llamaron la atención, la verdad. Coincido con esta parte tal vez de pensar más en la formación de redes que en el origen del trabajo, ¿no? Del hechizo, ¿no? Porque realmente sí, las redes se extienden y son bastante extensas. Otro elemento que quería comentar aquí es, bueno, yo he trabajado principalmente regiones de pueblos de indios, ¿no? Entonces, ahí la sociedad, pues, a pesar de que se supone que es mayoritariamente indígena, y pues, según la reglamentación tendría que ser exclusivamente indígena, lo cierto es que ahí viven españoles, mulatos, mestizos, castas, y el mestizo en el término más amplio de la palabra, ¿no? Porque realmente sabemos que se van a ver rebasados por esta parte. Y este elemento que es muy importante es ese intenso diálogo también entre los estamentos y el caso también de que un estamento no es un sinónimo de una condición social en términos monetarios, digamos, ¿no? O de capitales, porque recuerden que en este caso, por ejemplo, el indio es miserable, es rústico, es menor de edad, pero también están los caciques indios que son igual de miserables que un indio del común. Entonces, esta situación es interesante porque dentro de las redes que se van a formar también para poder hablar de aquellos que conocen sobre magia, que detentan este estatus de poder, también de pronto vamos a encontrar aquellos que pueden o ser caciques o estar relacionados con caciques o ser mayordomos o fiscales de la iglesia incluso. Entonces, esta situación también como que es un poco más compleja
compleja, ¿no? De estar equiparándolo nada más con lo que va a ser el estamento, que acuérdense que estamento más bien te va a hablar de una condición jurídica, ¿no? Que sería esta la situación, ¿no? De las calidades. Ese sería uno de los comentarios. Yo me he encontrado casos también en donde son los hombres los que están generando los hechizos, ¿no? O sea, son que aparte son personajes muy interesantes de trabajar, porque pueden ser que te manejan cuestiones relacionadas con magia amatoria, pero también hacen maleficios, pero desencantan minas y también pueden conjurar la lluvia, ¿no? Entonces pueden hacer un sinfín de situaciones y al mismo tiempo pues puede ser mayordomo de la iglesia y tiene ahí en resguardo los objetos litúrgicos, etcétera, ¿no? Entonces esa es la situación de las redes, ¿no? De la importancia también, por lo que me uno al comentario que te hacía hace ratito Rafael. Ahora, la parte que también te comentaba ahorita, Pablo, es bien importante de estas categorías con las cuales vamos a encontrar la documentación, porque si definitivamente si metemos el término magia amorosa, vamos a encontrar una cantidad menor de expedientes que si manejas las versatilidades de hechizo o maleficio y que también te van a incluir la magia amorosa. ¿Sí? O sea, es un elemento en donde las fronteras entre estos términos son tremendamente difusas y muy plásticas, sobre todo para la forma en que las están utilizando quienes recaban las denuncias y quienes hacen las denuncias, ¿no? Sí, encontrarnos de pronto procesos completos sobre esta causa para la Nueva España va a ser muy difícil porque pues no es algo que estén persiguiendo de manera este, muy severa las autoridades inquisitoriales, ¿no? Eso definitivamente. No, y te quería preguntar, no sé si has pensado también ampliar la búsqueda a lo que van a hacer, por ejemplo, en el caso de la Nueva España, los manuales de extirpación de idolatrías, porque si bien extirpan idolatrías, las prácticas que están documentando son muy diversas, incluyen también el maleficio, la hechicería, y de pronto hay incluso pasajes como el fabuloso que está en el texto de Jacinto de la Serna, en donde él, pues para curar a una india también le raspa el hueso y le da porque estaba siendo víctima de un maleficio, ¿no? Entonces, estos elementos también se encuentran en este tipo de manuales de extirpación, que es esta parte de ese diálogo en donde de pronto las prácticas superan por mucho a la categorización que podemos encontrar en los manuales eclesiásticos que nos van a servir como, digamos que de base, ¿no? Entonces, eso sería como el comentario. Otro está, no sé si ya mencionaste, porque como llegué tarde, ¿verdad? Está ese texto, no sé si lo conoces, que es un clásico, el de Brujería Sexual, Colonialismo y Poderes de las Mujeres, que es de Ruth Behar. O sea, realmente tiene ya bastante tiempo, es uno como de los primeros que va a surgir haciendo este énfasis a que se trató de la construcción de un espacio de poder para subvertir el orden, ¿no? Que las mujeres tuvieron a su alcance, ¿no? Obviamente esto hay que matizarlo porque como ya hemos mencionado, pues también tenemos hombres que realizan este tipo de prácticas, ¿no? Entonces es todo un diálogo y yo tengo un texto pequeño, pero manejo principalmente hechicería porque como tal magia amorosa no está tipificado así para el Valle del Mezquital. Se lo puedo pasar también a Claudia, a lo mejor te funciona, ¿no? O sea, ahí manejo también con superstición, entonces no es exclusivamente hechicería, pero pues más o menos, a lo mejor te pueden servir algunos de los casos que yo encontré. Y con respecto a la cresta de gallo, yo no me he encontrado la cresta de gallo, pero sí hay un caso en donde había un guajolote y al pobre guajolote le tenían que pegar en la cara, ¿no? Y eso era ahí para impedir que se concretara un matrimonio que no querían que sucediera, ¿no? Entonces, eso es lo más cercano que yo recuerde haberme encontrado. Y esos serían como todos. Muchas gracias por la plática, Diana, y a todos los compañeros. Oye, pues sí, muchísimas gracias por todas las referencias que me estás dando. Me sirven muchísimo esto de los manuales de extirpación de idolatría. Y claro, lo que tú has investigado también, muchas gracias, que va a ser muy interesante. Y no, y justo lo que mencionaba, yo me estaba preguntando por la categoría de magia amorosa, porque como tal yo no la he encontrado para Nueva España. ¿No? Pero la historiografía sí la menciona como magia amorosa, o sea, digamos, sí existe, ¿no? Entonces, y en Roma sí está también como magia amorosa, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí no he encontrado ningún expediente? No sé si alguien, si alguien ha visto alguno que diga magia amorosa, porque dice más bien pues superstición, ¿no? Pues superstición, hechicería o brujería, ¿no? Dependiendo de qué tanto daño se hizo a la otra persona, ¿no? Entonces eso era
lo que estoy viendo, no sé si ustedes han visto para Nueva España que venga más amorosa, por ejemplo. No. O sea, que venga No, el yo lo expediente. que, al menos en mi caso, ahí ya tomé la palabra, perdón, lo que yo he encontrado es que se trata más bien de la tipificación que el investigador hace de esos documentos. O sea, como tal, no es que esta categoría aparezca en la documentación, sino que cuando lo analizas y ves que, bueno, se trata de una ligadura o que están tratando allá de retener el amor perdido o de hacer la revancha porque no le cumplió la palabra de casamiento, etcétera. Entonces, ahí es cómo se hace esa clasificación de considerarlo como una magia amorosa por el objetivo, ¿no? Pero lo que la vamos a encontrar en la documentación es hechicería, supersticiones, maleficio, es otro tipo de categorías. Muy bien, muchísimas gracias. Félix Castro también comenta respecto al enfoque de género de las personas que son subalternas de la sociedad y que entienden de magia, ¿no? Que es un poco, en efecto, este tipo de lecturas que también ocurren todo el tiempo, ¿no? Es decir, ese tipo de gente pues ya se maneja de otra manera, ¿no? Y él te pone, por ejemplo, el caso de María de Sarria en 1662 de la Inquisición de Toledo y nos va a recomendar el libro a todos. Yo creo que de todas las referencias que se han pasado, les voy a pasar la copia a todos, porque a todos nos está interesando el tema, ¿no? Incluyendo también lo que nos mande Sania. Yo aquí comprometiendo. Quería comentar algo, Claudia. Adelante, Ale. Hola, Diana, buenas tardes. Nada más y ya muy rápido también, porque ya va siendo hora. Pues hacia el final, ahora que comentaron los tratados, es justamente los documentos que yo trabajo, todo el discurso antisupersticioso. Y nada más para abonar a esta idea de la categoría de magia amorosa que quizás suena bien, pero no es tan útil a la hora de la búsqueda, pues yo no me meto en el ramo inquisitorial, sino más bien en este tipo de documentos antisupersticiosos. Y bueno, justamente porque tengo aquí el manual de Jacinto de la Serna, él en ningún momento habla de magia, él habla de conjuros y supersticiones que los indios usan acerca de las acciones humanas. O sea, así de amplio es. Y ya luego lo divide, brebajes para querer o aborrecer, ¿no? Conjuros para atraer a la mujer. O sea, no es propiamente magia amorosa, pero sabemos que hacia allá va, ¿no? Y además el término magia como tal, pues ya para el siglo XVII, pues es superstición. Por eso también me llamaba mucho la atención que dijeras que bueno, más bien yo me pregunté, entonces a las mulatas las juzgan por hechiceras, no por supersticiosas. O sea, me quedé pensando un poco en eso, ¿no? Pero más bien por el término superstición, ¿no? Porque si es la extirpación de idolatrías, se les acusa de idólatras, que es una categoría, pero lo que hacen son prácticas supersticiosas, ¿no? Y entre esas prácticas supersticiosas, que son estas acciones humanas, pues está una parte de los brebajes, otra parte de los conjuros, que ya tiene que ver pues sí, la parte oral, ¿no? Pero bueno, nada más era como para complementar, porque por ahí resonó mi Jacinto de la Serna y dije, sí, claro, lo tiene. Y eso del hueso de santo es una cosa fascinante porque es una reliquia que él tiene y tiene su huesito del santo, ahí se me acaba de ir el nombre del nombre del santo, pero bueno, es un santo muy popular y ve que su criada no está mejorando y cuando le da su brebaje o sea, él hace un tecito de huesito de santo, le da su brebaje a su criada Agustina y ella vomita una especie de envoltorio de pelos, de tela, de cáscaras de huevo. Entonces él está curando un hechizo con una reliquia. Eso es bien interesante bueno, pero ya me fui por otro lado. Pero sí, felicidades, Diana, y bueno, pues, bienvenida al seminario. Gracias. No, pues muchísimas gracias por la bienvenida. Estoy súper contenta de encontrar este espacio de tanta interlocución y erudición para estos temas. Creo que es fantástico porque andaba yo sola. Entonces,
Pues estoy muy contenta y gracias por la referencia. Y sí, justo, o sea, justo lo que yo me voy preguntando por la categoría, porque en la Inquisición de Roma está, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa entre el 16 y el 17? Como que llega como superstición acá, porque se le gusta, o sea, algunas por superstición que encontrar y otras hechicería y brujería, ¿no? Pero la mayoría es superstición. Pero como cuando empieza, en toda esta discusión que estaba planteando al principio de San Agustín y cómo empiezan a definir lo que es la magia blanca, ¿no? Y cómo dentro de la magia blanca empiezan a definir, o sea, sí hay una definición de magia amorosa, pero va a ser en el siglo XVI. Eso es lo que voy entreviendo, ¿no? Falta, o sea, es lo que voy viendo y aquí pues llega de otra forma, porque es lo que me preguntaba, o sea, es una categoría que construye la historiografía, ¿no? O si era, si está haciendo pues una tipificación que está haciendo y que de repente se pierde, pero va como ya mezclada como con eso, ¿no? Eso, digamos, ese universo es el que estoy, de posibilidades, pues es el que estoy explorando, ¿no? Y pues sí, falta todavía el clavado más profundo a la historiografía y como pues a todos los manuales y a estos tipos de documentos como Jacinto de la Serna que me estás mencionando, ¿no? Creo que ahí podría como ir encontrando más las respuestas y pues sí, en los propios casos, ¿no? Pero pues muchas gracias y pues me siento muy contenta de la invitación y yo ya bien me puse a pertenecer al seminario y pues ya más adelante, cuando espero no en muchísimo tiempo, pero bueno, sí, todavía varios meses, que ya pueda presentar algo más, claro, ya más definitivo, ¿no? Más, pues bueno, si no definitivo, como más avanzado entre este experimento que estoy haciendo de comparar y de conocer, profundizar en estas categorías, ¿no? Gracias. No, pues sí, bienvenida definitivamente. Aquí en efecto, se trata de eso de platicar, de comparar, de darnos tips y yo creo que de dialogar sobre las prácticas mágicas y justamente los conceptos, qué son los conjuros, qué son los términos que hay que emplear y demás, ¿no? Y bueno, si gustas, no sé si quieras agregar algo más. Si no, ya vamos cerrando, Diana, a menos que quieras comentar algo más. No, pues muchísimas gracias por todas las sugerencias, por toda la bibliografía, por las sugerencias metodológicas. Sí me enriquecen muchísimo y pues agradezco mucho como la atención, la escucha, ¿no? La invitación. Y pues celebro mucho que haya sí, pues esta red, ¿no? Para ir, que está sobre estos temas y pues eso, muchísimas gracias por la invitación y pues y estaba copiando ahorita la bibliografía que han mencionado y medio la apunté, pero pues sí, si la pueden mandar. Sería Sí, como, claro. como experiencia para conocer todos los trabajos que me han sugerido y pues muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Pues muchas gracias a ti. Y bueno, antes que nada, les recuerdo que el próximo 27 de junio tenemos la presentación de Nieves Rodríguez Valle, Magia, Hombres Lobo y Hechiceras en el Persiles. Y que también les hemos estado mandando y hemos, pues eso, insistido un poquillo y ahí para que puedan llenar el formulario de pertenencia al seminario. Aquí se los adjuntamos y además también que estas conferencias, porque alguien me preguntaba si estaba grabado, que sí que se transmiten por nuestro canal de YouTube y en la página web también pueden encontrar el historial de todas las conferencias que se han dado aquí, ¿no? Y finalmente, bueno, ya nos pondremos de acuerdo con Ania, que ha estado organizando los conversatorios, que nada más llevamos uno, pero haremos varios, por eso hablo en plural. Entonces, bueno, ese es otro tema, ¿no? Que ahora se los recuerdo porque en efecto pasaron varios meses que no nos vimos y pues eso, ya volvimos con todo. En fin, pues muchísimas gracias a todos los que asistieron. Muchísimas gracias a Diana por otra vez acompañarnos y darnos esta
maravillosa ponencia y pues gracias a todos por sus comentarios. Nos vemos el 27 de junio y seguimos en contacto. Adiós, buenas tardes. Adiós. Hasta Adiós. luego. Adiós. Hasta luego.